en la cual había el resultado victorioso. Les quiso dar un ejemplo, pero no quiso destruir el pueblo sajón. Entonces, ¿qué puedo decir? Es una matanza, una barbaridad, un horror, etcétera, etcétera. ¿Existía la intención de eliminar al pueblo sajón como tal? No. Además, no le convenía. Los quería tener tranquilos, quietitos ahí, todos portándose bien. ¿No? Si me acuerdo, la anoté por acá. Igual no le interesa a nadie, pero... matanza de Verdén en el año 783 después. ¿Quién establece estas condiciones de genocidio? El señor que vieron antes, Rafael Lemkin. Él es el que plantea las condiciones del genocidio que discute las Naciones Unidas. Un señor de la Unión Soviética, o representando la Unión Soviética, muy conocido. Ahora le va a mostrar la foto Julián, el Pepe Stalin. Se opuso, y la Unión Soviética era una figura muy importante en ese entonces en las Naciones Unidas, a que dentro de los grupos caracterizados como posibles víctimas de genocidio figuraran los grupos políticos. La caracterización es grupo racial, grupo religioso, grupo social, digamos, si leen la convención, es cortita, la convención uno ve ahí la cara, pero está ausente el grupo político. Nosotros estamos acá, entre otras cosas, esta semana recorre esa categoría que Stalin no quería que figurara en la Convención contra el Genocidio. No quería que figurara porque Stalin estaba ejecutando eso dentro de la Unión Soviética. ¿Sí? Y como era un actor principal dentro de las tensiones propias de la posguerra, eso quedó pendiente allí, quedó por fuera. ¿Cómo se previene un genocidio? Está caracterizado, tenemos los nombres de los genocidios, sabemos que nos domina la pulsión tanática, diría el amigo Freud. Si ustedes creen que somos todos buenos, maravillosos y todo eso, está bien, pero Freud compartía el pesimismo de Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, por lo tanto solo un leviatán puede evitar que nos matemos. Hasta el optimismo de Rousseau, en este caso, porque Rousseau decía, bueno, somos buenos por naturaleza, el problema es la sociedad. Por lo tanto, había un costado optimista, pero había un costado pesimista del bueno de Jean-Jacques Rousseau. Pero independientemente de estas cuestiones, digo, quiero detener un segundo en esto. Ustedes van a ser profesores la mayoría, perdónenme los colegas que están, le hablo a los futuros profes. ¿Qué van a hacer con esto? ¿No van a hablar de esto? ¿Porque no les corresponde a la materia? ¿Porque la muerte no es parte de su tema? Porque poco hablan de esto, Y cuando hablan de esto dicen qué barbaridad, con lo cual a mí no me ayuda a pensar nada que me digan qué barbaridad. Sí, ya sé qué barbaridad. Pero con decir qué barbaridad salvamos nuestra barbaridez. Decimos qué barbaridad, vamos caminando por los pasillos y qué cosas podemos hacer. ¿Quién hace algo? ¿Cómo se hace algo? La única cosa que puede tener un genocidio es una cuestión cultural. Y una acción concertada internacional. ¿Por qué es esto? Y ahora os doy ejemplos y vamos a pasar al central tema de la memoria. Porque, a ver, los estados no garantizan. Un estado, aún un estado más o menos democrático, vamos a ponerlo en esto, no me garantiza que haya un genocidio. En principio, la mayoría de los genocidios han contado con la complicidad o la acción directa de los estados soberanos. O sea, un estado puede ser un estado genocida. Supongo que algo han visto de esto en esta semana. ¿Sí? Por lo tanto, el estado bueno, qué bueno que es el estado, etc. No, el estado puede ser un asesino igual, no igual, mucho peor que si nos juntamos 4 o 5 a querer asesinar al resto de la matrícula de este profesorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene recursos, tiene poder, tiene estructura que no tiene ningún grupo individual. Por lo tanto, debería de tener la acción genocida de los estados una acción supraestatal.
Y una acción supraestatal además debería decirle al genocida: cuidado, el mundo te va a quedar chico. Allí donde estés, te iremos a buscar. Esa idea es interesante, claro, cualquiera de ustedes mínimamente informado, inclusive aunque lea Clarín, me puede decir cosas del tipo de decir: bueno, profesor, pero mire, el concierto internacional, la verdad, no me garantiza nada. Tienen razón. Y tienen razón. Pero finalmente fue el concierto internacional el que lo hizo estar un rato, aunque sea un rato, preso a Pinochet. Fue el concierto internacional que lo metió preso a Adolfo Silingo. Porque Adolfo Silingo, el famoso, ya habrán sentido nombrar ustedes, y probablemente el expositor que nos siga a continuación hable de los vuelos de la muerte, de los cuales Silingo era piloto de esos vuelos de la muerte. Fue detenido en España, acción del juez Garzón, producto del derecho internacional. Digo, no nos garantiza nada, por supuesto, nada garantiza nada. Nada. Milosevic se murió en La Haya mientras que lo estaban juzgando. Otro genocidio, el bosnio. ¿Sí? Pero pareciera ser algún espacio posible. Otro espacio posible es, y ahora voy a lo cultural y vamos a la memoria, otro espacio posible son tribunales internacionales no gubernamentales. Ahí van a ver la figura de dos personajes para mí muy queridos, uno del campo de la literatura, pero con un alto compromiso político, que fue Julio Cortázar, y el otro, que afortunadamente todavía está entre nosotros, que es Adolfo Pérez Esquivel. ¿De qué formó parte Julio Cortázar y de qué forma parte Adolfo Pérez Esquivel? Con todas las rengueras que puedan tener, ustedes me pueden decir cosas muy críticas de Adolfo Pérez Esquivel, y yo les voy a dar la razón, probablemente. ¿Sí? No importa eso. O sea, importa, pero a mí no me hace perder el punto de vista. Yo también soy rengo. Son pocos los que pueden caminar derechito sin haber salido ninguna vez de la línea de las baldosas. Entonces veamos todo el recorrido. ¿Sí? Algún resbalón, te pelaste la rodilla en algún lugar, te llevaste un árbol por delante, puede ser. El problema es de dónde venís y a dónde vas. En el camino pasan cosas, dijo el filósofo de Tandil. Pero, digo, Pérez Esquivel, Julio Cortázar formó parte del tribunal Bertrand Russell. Y Adolfo Pérez Esquivel forma parte del tribunal de, ya les digo bien el nombre, Tribunal Permanente de los Pueblos. Esos tribunales, ¿qué cumplieron? Esos tribunales son tribunales políticos, no tienen fuerza jurídica para meter preso a nadie, pero cumplen el papel que yo estoy tratando de cumplir aquí ahora, y que dentro de una institución escolar es muy difícil hacer. No hablo de esta, está la señora directora, y cualquier cosa menos ser descortés. Es discutir en la esfera pública. Si no se discute un genocidio en la esfera pública, esto es, si no se discute bajo las condiciones de libertad y posibilidad de intercambio, el genocidio se repite. Se puede repetir igual. Pero ahí hay una cuestión. ¿Saben qué? No estamos acostumbrados a discutir. Sos un globerto, sos una cucaracha, sos esto, sos el otro. No estamos acostumbrados a discutir. Tenemos un problema, yo también, yo soy parte del problema, no de la solución, ¿eh? Yo participo de las mismas taras que estoy en este momento enunciando, pero bueno, las generaciones más jóvenes tienen que ser mejores que nosotros. Esa es la esperanza, si no estamos al horno, ¿eh? No le demos la razón a Sigmund, vamos a discutirle a Sigmund. Entonces, ¿por qué garantizaría mejores condiciones para evitar un genocidio? Porque la posibilidad de expresarse y de narrar lo ocurrido, y la posibilidad de presentar esas ideas, y la posibilidad de presentarlas y discutirlas con el mundo, ya les voy a hablar más adelante de una señora que se llamaba Hannah Arendt, es lo único que permite no banalizar el horror. ¿Se puede convivir con el horror? Sí, se puede convivir con el horror. Igual que se puede convivir con el olor a podrido. ¿Dónde era que doblamos? ¿En la esquina del roto era? ¿Dónde están los field dogs? ¿Sí? Bueno, uno pasa ocasionalmente por allí y dice: mamita, ¿cómo fue la gente de vivir ahí? Bueno, finalmente el que vive ahí naturaliza y deja de oler. ¿Sí? Bueno, uno puede dejar de ver el horror. Piensen en las cosas que escuchan, dicen y piensan de los inmigrantes latinoamericanos.
aquí en la Argentina. Las cosas que dicen, las cosas que piensan y las cosas que escuchan. De ahí a un genocidio me van a decir, ¿qué te pasa? Bueno, en 1933, si a alguien le decían algo así, en Alemania del naciente Führer, hubieran dicho lo mismo. Bueno, ¿qué te pasa? Si a un Tutsi en 1990, 4 años del genocidio, le hubieran dicho que los Hutus iban a salir a masacrarlos a todos, hubiera dicho, tómatela. Sin embargo, esas cosas ocurren y dejan en estado de perplejidad a la sociedad. Entonces, la cultura, no en términos de la ilustración, no en términos de la cantidad de cosas que leí, no en términos, por supuesto que la información, lo que leí, eso forma parte, pero la cultura política del debate. Tenemos un problema. En la escuela se discute poco. Y ese es un problema. Pero yo no estoy hablando solo de la escuela, sino hablamos de la sociedad en general. Tenemos que aprender a discutir. A ver, a confrontar, a ver ideas. Es la única manera, porque ninguno de los estudiosos de genocidio, desde 1981, el primer trabajo, Leo Cooper, hasta el presente, ninguno dice, para evitar el genocidio, la fórmula es esta. Ninguno, porque todos te dicen eso que no querés escuchar. No existe la fórmula para evitarlo. Existen modos de intentar prevenirlo, modos de trabajar, legislación, cosas internacionales, debate, discusión, nombrada, narrativa, todas esas cuestiones. Pero además hay otra cuestión, algo curioso, y es desmontar ciertas creencias en torno a la memoria. ¿Ustedes creen que los pueblos que no recuerdan repiten su historia? Bueno, yo les digo, los pueblos que recuerdan también la repiten. La memoria no es un seguro de vida para nadie. Pero de eso les voy a contar ahora algo curioso.